Imaginemos por un momento que estamos en el año 2028. Vale, me sitúo. Pues un equipo médico de vanguardia diseña un tratamiento revolucionario en un hospital de primerísimo nivel. Y lo hacen basándose en, no sé, decenas de estudios científicos brillantes que en realidad jamás existieron. Madre mía. Fueron alucinados por una inteligencia artificial 3 años antes, se incorporaron a la literatura académica oficial y, absolutamente nadie se dio cuenta. Es un escenario aterrador, la verdad. Totalmente. Pues bienvenidos a esta inmersión profunda. Nuestra misión en el análisis de hoy es separar un poco todo este ruido ensordecedor de la realidad, observando con lupa cómo los enormes saltos de la innovación actual chocan frontalmente con los límites de nuestra propia naturaleza humana. Que no son pocos, por cierto. Exacto. Y a ver, para cartografiar todo este caos hemos consolidado investigaciones y reportajes clave. De hecho, hemos incluido varios análisis súper exhaustivos publicados recientemente en betazeta.news que nos han venido genial para construir el mapa mental de esta sesión. Son fuentes imprescindibles hoy en día. Sin duda. Y el hilo conductor que vamos a explorar es simple, pero bastante perturbador. ¿Estamos construyendo el futuro sobre unos cimientos científicos sólidos o sobre un inmenso castillo de naipes generado por algoritmos? Es que, fíjate, ese es el gran debate de nuestra era. O sea, vivimos en una dualidad constante. Por un lado, tenemos una precisión técnica extrema, y por otro, convivimos con una especie de espejismo digital incontrolable. Sí. Y para entender bien la magnitud de esta desconexión, creo que resulta muy útil empezar mirando hacia arriba. Pero literalmente, hacia la exploración del espacio profundo. Vale, pues vamos a desgranar esto porque me parece el punto de partida perfecto para hoy. Alejémonos un momento de las promesas de software y vayamos a la ciencia dura. Eso es, ciencia tangible. Hablamos de la misión Artemis II de la NASA, la que llevará al ser humano de vuelta a la órbita lunar. A ver, se está hablando muchísimo de un sistema en concreto, el UO2. El sistema de comunicaciones ópticas de la nave Orion, exacto. Eso es. Y, a ver, hasta ahora el estándar histórico para hablar con los astronautas han sido las microondas, ya sabes, como la radio en gigahercios. Pero claro, ahora están pasando a la luz infrarroja, logrando unas velocidades de, ojo, 260 megabits por segundo desde el espacio profundo hacia la Tierra. Una barbaridad. Ya te digo. De hecho, Greg Heckler, que es de la NASA, bromeaba diciendo que cualquiera firmaría por tener esa conexión en su ordenador de casa. Ya te digo, yo el primero. Claro, pero la pregunta es, ¿por qué este cambio a la tecnología óptica supone un salto tan radical respecto a lo que teníamos? Pues a ver, el secreto reside básicamente en la física de las ondas. O sea, las microondas tienen una longitud de onda muy larga. Vale. Y esto significa que cuando envías una señal, digamos, desde la Luna, el haz se dispersa muchísimo a medida que viaja por el vacío del espacio. O sea que pierde fuerza por el camino. Exacto. Al llegar a la Tierra, la señal es muy débil, y la cantidad de datos que puede transportar, pues, es bastante limitada. Sin embargo, la luz infrarroja utiliza láseres con una longitud de onda muchísimo más corta. Entiendo. Y el mecanismo subyacente permite empaquetar una cantidad brutal de información en un haz que está increíblemente concentrado. No hay esa dispersión masiva de la señal. A ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizar esto de una forma más cotidiana. Pensemos en apuntar con un puntero láser tradicional hacia una pantalla, no sé, en una sala de reuniones. Sí, el típico punto rojo. Exacto. Vemos un punto rojo, pequeño, súper concentrado. Pero claro, la nave Orión va a estar a unos 384.400 kilómetros de la Tierra. Después de viajar toda esa inmensa distancia, me pregunto cuánto se expande realmente ese haz de luz infrarroja antes de impactar contra los receptores aquí en nuestro planeta. Pues fíjate, se expande hasta medir unos 6 kilómetros de diámetro al llegar a la superficie terrestre. Madre mía, 6 kilómetros. Y aquí es donde la ingeniería se vuelve casi, no sé, arte puro. Porque intentar capturar y mantener estable un objetivo de 6 kilómetros desde la órbita de la Luna requiere un margen de error muy cercano a cero. Claro, tiene que ser milimétrico. Totalmente. Para que el enlace de datos funcione, el módulo de la nave tiene que apuntar el láser con una precisión de 1/1000 de grado. Y lo logran utilizando un telescopio diminuto, de apenas 10 centímetros, que está montado en un cardán de 2 ejes. Un mecanismo para estabilizarlo, ¿no? Exacto. Este cardán,
corrige de forma autónoma y constante su posición, guiándose, fíjate, por la ubicación de ciertas estrellas de referencia. Y así compensa en tiempo real las vibraciones de la propia nave espacial. O sea, a ver si lo entiendo. Están resolviendo un problema de francotirador, pero a escala planetaria. ¿Tal cual? Esa es la definición perfecta. Es alucinante. Y además, el impacto práctico de esto no es menor para nada, porque va a permitir retransmitir la misión en vídeo 4K y en tiempo real desde múltiples cámaras instaladas en la nave. Que eso ya es un salto cualitativo enorme para la divulgación. Desde luego. Pero, yendo un paso más allá de ver a los astronautas en alta definición, este nivel de transmisión de datos sin apenas latencia es el cimiento para cosas mayores, como por ejemplo poder controlar vehículos exploradores en la superficie lunar o incluso en Marte, sin ese desesperante retraso en las comunicaciones que siempre vemos en los documentales. Es que es irónico, si lo pensamos bien. ¿Por qué lo dices? Pues porque hemos llegado a un punto en el que dominamos la física cuántica y la óptica para apuntar un láser a cientos de miles de kilómetros de distancia, transmitiendo datos puros, inalterados y exactos a través del vacío. Pero aquí abajo, en la Tierra, dentro de nuestros propios centros de datos, estamos perdiendo por completo el control sobre lo que es real y lo que es inventado. Ese contraste es brutal. O sea, de los datos puros en el espacio, pasamos a la contaminación masiva del conocimiento en la Tierra. Y a ver, hay un caso que ilustra esto a la perfección, el de Guillem Cabanach. Ah, sí, el investigador de la Universidad de Toulouse. Ese mismo. Pues este hombre recibe una alerta de que su trabajo académico ha sido citado en el International Dental Journal. Una revista de odontología. Exacto. Y el pequeño detalle es que él es científico computacional, no es dentista. Ya empezamos mal. Claro. Y al investigar el artículo, descubre que la referencia que supuestamente es suya, pues no existe. Tiene el formato exacto de un borrador que él haría, pero está atribuida a la prestigiosa revista Nature. Y el enlace te lleva a un callejón sin salida. Vamos, que había sido completamente alucinada por un modelo de lenguaje. Es que es tremendo, y lo peor es que no es un caso aislado, ¿eh? Organizaciones como Grounded AI están rastreando lo que ellos denominan citas Frankenstein. Me encanta el término, por cierto. Es muy gráfico. Pues en las conferencias de informática, la presencia de estas referencias falsas ha saltado de un 0,3% en 2024 a casi un 2,6% en los artículos revisados de 2025. ¡Ostras! Es una escalada sin precedentes en un periodo de, apenas 12 meses. Espera, pausa ahí un segundo. Porque voy a hacer un poco de abogado del diablo. Adelante, dispara. Cualquiera que haya pisado una universidad o haya hecho una tesis sabe que las bibliografías siempre han tenido erratas. Un número de registro DOI mal escrito, un año que no cuadra o un apellido con las letras cambiadas. Claro, el típico error de corta y pega. Eso es. Entonces, ¿por qué un error generado por inteligencia artificial representa un riesgo estructural diferente a ese clásico error humano del que hablamos? Pues porque la naturaleza del error cambia por completo. A ver, un investigador humano comete un error de precisión tipográfica. Se equivoca de tecla, se despista. Sin embargo, un modelo de lenguaje como GPT-4 no funciona consultando una base de datos interna, como si fuera un disco duro. Vale. Su mecanismo consiste en predecir cuál es la siguiente pieza de texto estadísticamente más probable. Y lo hace palabra por palabra. O sea, no está recuperando información real, está fabricando secuencias plausibles. O sea, inventa basándose en la probabilidad. Exacto. Toma elementos reales pero aislados, pone el nombre de un autor genuino, lo mezcla con una revista prestigiosa y añade un título que suena súper creíble para el tema tratado. Y te lo empaqueta. Eso es. Los ensambla creando una referencia académica que tiene una apariencia de legitimidad absoluta pero que carece de cualquier fundamento empírico. De hecho, el reciente estudio impulsado por Nature estima que unos 110.000 documentos académicos publicados solo en 2025 contienen al menos una referencia completamente inválida. 110.000. Es una barbaridad. Es un problema sistémico. Entonces, claro, el peligro no es que la cita esté mal escrita, es que toda la premisa de la investigación subyacente es un fantasma. Es humo. Y esto, claro, tiene un efecto cascada que es terrorífico. Si volvemos al escenario médico del que hablaba al inicio, pensemos en un diseño experimental en 2028 que podría justificar sus ensayos clínicos basándose en una revisión de 2025 que a su vez fundamentó sus conclusiones en estudios que nunca existieron. El famoso castillo de naipes. Exacto.
Estamos inyectando un virus silencioso directamente en la médula espinal del conocimiento humano acumulado. Y el daño a la credibilidad científica a largo plazo es incalculable, porque claro, el coste cognitivo y temporal de que un ser humano verifique cada nota al pie de página, una por una, hoy por hoy supera nuestra capacidad. Es imposible seguir el ritmo. Totalmente. Y, a ver, si la inteligencia artificial ya está reescribiendo nuestro pasado científico con datos ficticios, el panorama se vuelve todavía más tenso cuando analizamos a las corporaciones que afirman que la IA va a dominar nuestro futuro cibernético. Aquí entramos en terreno pantanoso. Muy pantanoso. Porque al revisar cómo se está desmenuzando este tema en plataformas especializadas como betaz.news, resulta súper evidente que la narrativa corporativa ha abandonado los matices. Ahora abrazan directamente el catastrofismo como herramienta de ventas. Y el miedo vende, eso está claro. Ya te digo, mira Anthropic, por ejemplo. Acaban de anunciar su Cloud Mythos Preview y afirman que este modelo puede descubrir vulnerabilidades ocultas en sistemas de software y encadenarlas de manera totalmente autónoma, creando lo que en el sector se llama un exploit chain. Sí, una cadena de explotación. Eso es. Pero claro, a nivel práctico, ¿qué significa esto exactamente para la seguridad de un país o, no sé, para la infraestructura de un banco? Pues mira, para entenderlo bien, un ataque convencional suele requerir que un humano, un hacker, encuentre una puerta trasera y luego engañe a un empleado para que haga clic en un enlace malicioso, ¿no? El típico correo de phishing. Exacto. Pues lo que Anthropic afirma haber logrado con Mythos es la automatización de ataques zero click, o sea, de 0 clics. Esto significa que la IA puede analizar el código de un sistema, encontrar un pequeño fallo inofensivo y colectarlo con otro fallo en una base de datos, Vale. y luego con un tercero en el sistema operativo. Va encadenándolos solita hasta obtener control total del servidor sin que el usuario haya hecho absolutamente nada. Ni un clic. Madre mía. Es un salto cualitativo enorme. Por eso, han limitado su acceso mediante un programa que llaman Proyecto Glasswing. Lo han cerrado a un grupo muy hermético, básicamente agencias de defensa de Estados Unidos y gigantes tecnológicos como Microsoft y Apple. Y aquí es donde se pone realmente interesante la estrategia empresarial de esta gente, porque el experto en seguridad David Oppenheimer planteaba una metáfora sobre esto que me pareció brillante. Sí, la ley es muy buena. Él se preguntaba si estamos ante un avance técnico genuino o si es el equivalente al clásico estafador del viejo oeste, ¿no? Ese que montaba una carpa, gritaba que el apocalipsis era inminente y luego huía con los bolsillos llenos de dinero de los aldeanos aterrorizados. Literal. Básicamente la pregunta es, ¿está Anthropic vendiéndonos sistemas de alarma carísimos, mientras al mismo tiempo enciende pequeñas hogueras en la puerta de nuestras casas para asegurarse de que todos entremos en pánico? O sea, el conflicto de intereses ahí es innegable. Vemos a los directivos de Anthropic reuniéndose a puerta cerrada con el secretario del Tesoro de allí, con la Reserva Federal, advirtiendo sobre enormes riesgos sistémicos. O sea, sembrando el miedo. Y al mismo tiempo, figuras de la industria, como Jeetu Patel, de Cisco, salen a defender que nos enfrentamos a un problema de, ojo al término, asimetría defensiva. Suena muy técnico. ¿Eso qué es exactamente? Pues para entender el concepto, es como tener a 1.000.000 de ladrones digitales intentando forzar simultáneamente todas las cerraduras de un edificio gigante. Mientras que los guardias de seguridad, los que defienden, siguen siendo humanos con 2 manos y un teclado. Una batalla perdida de antemano. Claro. Entonces, si los atacantes escalan sus recursos usando IA masiva, el argumento de estas empresas es que los defensores no tienen más remedio que comprar herramientas defensivas impulsadas por IA a esa misma escala. O sea, es la definición de manual de una carrera armamentística. Totalmente. Es como si dijeran, creednos, el monstruo que hemos creado está suelto, así que entregadnos todos los contratos gubernamentales para que podamos protegeros de él. Es un negocio redondo. Aunque, fíjate, entre tanto pesimismo y alarmismo, parece que figuras como Jen Easterly, que es la exdirectora de la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos, ven una oportunidad estructural en todo este miedo. ¿En serio? ¿Y qué oportunidad ve en todo esto? Pues su análisis es tremendamente pragmático. Easterly argumenta que llevamos décadas atrapados en un modelo de desarrollo de software que está completamente roto. Vale, te sigo. La industria crea programas con prisas, llenos de agujeros invisibles, y luego se pasa la vida entera lanzando parches de seguridad cada vez que alguien es hackeado. Sí, la clásica actualización que te salta los martes. Exacto. Pues ella sugiere que la amenaza, ya sea real o percibida, de modelos autónomos como Mythos,
podría ser el catalizador definitivo que obligue, por fin, a los desarrolladores a construir software seguro desde su concepción inicial. Lo que llaman el Secure by Design, ¿no? Eso es, seguro por diseño. Porque el viejo modelo de ir poniendo tiritas y parchando vulnerabilidades sobre la marcha, con estas IAs ya no será matemáticamente sostenible. Te hundirán antes de que puedas lanzar el parche. A ver, viéndolo así, es como cambiar el hormigón de los cimientos en lugar de seguir tapando grietas en la pared con masilla. Justo. Tiene sentido. Pero es que el nivel de disonancia en las narrativas de estas empresas tecnológicas llega a ser de verdad esquizofrénico. Porque mientras Anthropic se apoya en el miedo cibernético para ganar influencia en Washington, resulta que su principal archirrival, OpenAI, acaba de dar un volantazo mediático hacia un utopismo que, bueno, roza la ciencia ficción directamente. Ha sido un giro de 180 grados, ¿eh? Total. El mismo día en que se debaten estas vulnerabilidades masivas y el fin del mundo, OpenAI lanza un documento sobre cómo prepararse para la superinteligencia y proponen con total seriedad jornadas laborales de 32 horas sin reducción de salario, impuestos a los sistemas automatizados y la creación de un fondo de riqueza pública para, ojo, distribuir los dividendos de la IA entre todos los ciudadanos. Es que el contraste es fascinante. Te plantean de repente un escenario casi idílico donde las máquinas asumen toda la carga productiva del mundo y los seres humanos pues transicionan hacia una economía basada en el cuidado mutuo, el desarrollo personal y el ocio. Suena demasiado bien, la verdad. Claro. Sin embargo, ese mismo día de anuncios utópicos, resulta que la revista The New Yorker publica una extensa investigación basada en decenas de entrevistas internas que dibuja un panorama corporativo radicalmente opuesto al que están vendiendo. Y no precisamente bonito. Para nada. Los documentos internos revelan una crisis de confianza abismal hacia la figura de Sam Altman, el CEO de OpenAI. Y a ver, hay que destacar que las voces críticas que salen en ese artículo no son precisamente empleados menores o becarios. Hablamos de memorandos escritos por figuras clave como Ilya Sutskever, que fue su científico jefe. Una eminencia en el campo. Y también de Dario Amodei, el exdirector de investigación, que paradójicamente terminó yéndose y fundando Anthropic. Es que esos memorandos que se filtraron son letales. Amodei escribió textualmente una frase muy dura. Dijo: "El problema con OpenAI es Sam mismo". Tela. Y el artículo expone una paradoja muy curiosa en el carácter de Altman. Por un lado, describen que tiene una necesidad casi compulsiva de agradar a la gente en el trato directo. Como de caer siempre bien. Exacto. Pero, por otro lado, señalan una aparente indiferencia casi sociopática respecto a las consecuencias de engañar a esos mismos interlocutores siempre y cuando sirva a los objetivos de la empresa. Madre mía, qué perfil. Claro. Y este nivel de manipulación documentada genera un escepticismo inmenso. Porque, a ver, la misma estructura de poder que es capaz de engañar a su propia junta directiva es apta para liderar una transición económica global que requiere por encima de todo transparencia absoluta. Es que cuesta mucho creerlo. Y si miramos esto fríamente, prestando atención a los tiempos de publicación, yo me pregunto, ¿son estas recomendaciones sobre semanas laborales de 4 días una hoja de ruta real? O sea, un plan genuinamente diseñado por ingenieros para proteger a la humanidad de la disrupción. Yo creo que todos sabemos la respuesta a eso. Claro, es que huele a que es una gigantesca cortina de humo orquestada por Chris Lehane, que es su veterano jefe de asuntos globales y un genio de las relaciones públicas. Porque hay que recordar que las dos cosas que más preocupan a los ciudadanos hoy en día respecto a esta tecnología no son los robots asesinos de las películas. No, son cosas mucho más terrenales. Exacto, son el masivo consumo de energía de los centros de datos y la inminente pérdida de sus empleos. Y por eso esto es una estrategia clásica de desvío de atención, de manual. Totalmente. Cuando las encuestas internas les muestran que la ansiedad generalizada de la población gira en torno a, no poder pagar el alquiler a fin de mes o perder relevancia profesional, la respuesta corporativa cambia rápidamente. Pasa de alertar sobre el riesgo de extinción humana a prometer rentas básicas e ingresos universales. Es como, tranquilos que os vamos a pagar por existir. Exacto. Al calmar esa ansiedad económica inmediata con escenarios tan optimistas, lo que buscan realmente es reducir la presión legislativa. Quieren asegurarse de que los organismos reguladores no les impongan frenos técnicos al entrenamiento de sus futuros modelos. Y esto lo hacen independientemente de las severas advertencias sobre seguridad y ética que sus propios científicos llevan meses emitiendo desde dentro. O sea, un lavado de cara espectacular. Resumiendo el panorama,
Tenemos modelos matemáticos inventando investigaciones médicas, empresas utilizando el apocalipsis digital para cerrar contratos multimillonarios y líderes prometiendo rentas universales para ocultar sus propias crisis internas de liderazgo. Visto así, es un circo. Es un espectáculo narrativo deslumbrante, desde luego. Pero claro, toda esta pirotecnia de relaciones públicas tiene que enfrentarse, tarde o temprano, a la cruda y gélida realidad de los mercados financieros. Ay, amigo, el mercado no perdona. Nunca. Los inversores exigen que estas herramientas demuestren su valor económico real, que den dinero. Y ahí es donde el castillo de naipes empieza a temblar violentamente. Empezando, fíjate, por el principal patrocinador de todo este movimiento, Microsoft. Es que las cifras recientes de Microsoft son un golpe de realidad insoslayable. A ver, sus acciones han experimentado una caída cercana al 20%. Un 20%. Sí, marcando de hecho su peor trimestre bursátil desde el colapso financiero global de 2008. Y todo esto gira en torno a un concepto que los mercados se ha bautizado como el SaaSapclipse. ¡Qué buen nombre! Sí, es una crisis profunda en el modelo de software como servicio. A ver, para asentar el término para la audiencia. El modelo SaaS, Software as a Service, es simplemente pagar una suscripción mensual por usar un software en la nube, en lugar de, como hacíamos antes, comprar el programa en una caja de cartón para siempre. El clásico CD-ROM, exacto. Eso es. Y la razón de este apocalipsis en bolsa es que Copilot, que es el asistente estrella de inteligencia artificial de Microsoft, está fracasando estrepitosamente a la hora de retener a los usuarios de pago. La comunidad, de hecho, ha empezado a usar un término despectivo que es brillante para describir la situación. Le llaman microslop. Microslop es doloroso pero preciso. Muy preciso. Y es la analogía perfecta. Porque Microsoft está intentando embutir funciones de inteligencia artificial a la fuerza en absolutamente cada rincón de Windows y Office, lugares donde, sinceramente, nadie las ha pedido. Totalmente. Es como, no sé, coger una navaja suiza que está perfectamente diseñada y empezar a pegarle con cinta adhesiva un exprimidor, un secador de pelo y un nivel de burbuja. Te la cargas. Claro, al final añades tantos accesorios que resulta absolutamente imposible usarla para su propósito original y fundamental, que era cortar. Es un ejemplo buenísimo. Y a ver, el mecanismo psicológico que explica este rechazo generalizado de los usuarios se basa en lo que llamamos la carga cognitiva. Vale, ¿a qué te refieres con eso? Pues mira, el argumento de venta de Copilot era que te iba a ahorrar muchísimas horas de trabajo redactando correos largos o analizando hojas de cálculo complejas. La promesa de la productividad infinita. Esa misma. Pero la realidad práctica en la oficina es muy diferente. Generar el texto o el análisis es instantáneo, sí, pero el usuario luego tiene que invertir una enorme cantidad de energía mental y de tiempo en verificar línea por línea que la IA no ha alucinado un dato crítico en, por ejemplo, un informe financiero que va para los jefes. Claro. No te la puedes jugar. Para muchos profesionales, el coste cognitivo de estar supervisando a una máquina que es poco fiable termina siendo mayor que el esfuerzo de hacer el trabajo tú mismo desde cero. Es que ese es el punto de inflexión absoluto. Si tengo que revisar cada fórmula de Excel, una por si el algoritmo se ha inventado una celda o ha puesto un cero de más, pues oye, prefiero teclearla yo misma y ahorrarme los 30 euros mensuales que cuesta la suscripción. Es pura lógica económica y de tiempo. Y claro, esto nos lleva a la paradoja financiera central de Microsoft en este último trimestre. Cuéntame. Si miramos el balance general de la empresa, resulta que sus ingresos totales en realidad han crecido casi un 17%. Espera, ¿pero si han crecido? ¿Cómo se explica esto junto a la caída en picado de las acciones? La respuesta es una palabra: Azure. Su gigantesca infraestructura de servidores en la nube. Ah, claro, la nube. Azure es inmensamente rentable vendiendo la potencia de cálculo bruta que empresas como OpenAI y Anthropic necesitan, pero desesperadamente, para poder entrenar sus monstruosos modelos de lenguaje. Entiendo. O sea, siguiendo la clásica metáfora de la fiebre del oro de California, Microsoft se está forrando vendiendo los picos y las palas a los mineros. Exactamente. Ganan dinero alquilando la sala de calderas, por así decirlo, pero están perdiendo muchísimo en el escaparate principal, que es Copilot. Y ese es el problema grave. Que los productos finales para el consumidor, el software por el que supuestamente apuestan su futuro a largo plazo, están sangrando dinero y sobre todo están perdiendo el interés de la gente. Ya veo. Y claro, esta presión insostenible está forzando movimientos internos que son defensivos y muy urgentes.
Bajo el liderazgo de Mustafa Suleyman, Microsoft ha iniciado una carrera contrarreloj para crear sus propios modelos internos de IA de cara a 2027. Básicamente están intentando reducir esa extrema dependencia tecnológica que tienen ahora mismo de OpenAI. O sea, quieren cortar el cordón umbilical. Lo necesitan. Y a su vez, en bolsa, el mercado teme que las empresas que antes eran clientes empiecen a usar la programación automatizada para crear sus propias herramientas internas a medida, haciendo que las carísimas suscripciones genéricas de Microsoft pasen a ser prescindibles. Qué locura de panorama. Y es que incluso la propia OpenAI está sufriendo este choque de frente con la realidad económica. ¿No se libran? No, nadie se libra ahora mismo. Fíjate que han tenido que aparcar proyectos espectaculares que dominaban por completo la conversación en redes sociales hace nada. Hablo de Sora, por ejemplo. El famoso generador de vídeo hiperrealista. Era alucinante. Era increíble, pero tuvieron que detener el despliegue porque los costes de computación para generar apenas unos segundos de vídeo eran completamente prohibitivos para cualquier modelo de negocio que quisieran hacer viable. Es que quemaban dinero. Literal. Ahora están obligados a centrarse casi exclusivamente en la programación de código y en el sector corporativo, puro y duro, si no quieren desangrarse económicamente. A ver, se suponía que la IA iba a ser un terreno sólido de innovación infinita y ha resultado ser un pantano financiero complejísimo del que no saben muy bien cómo salir. Es una crisis de maduración corporativa del libro. Básicamente, se ha intentado acelerar de forma artificial la adopción masiva de una tecnología que, aunque es asombrosa en su fundamento técnico, la realidad es que el tejido productivo y el usuario final todavía no saben cómo digerir. Ni cómo hacerla rentable en su día, claro. Exacto. Pues bueno, menudo viaje a través de los contrastes hemos hecho hoy en este episodio, haciendo una síntesis rápida de nuestra inmersión de hoy. Empezamos admirando esa incuestionable capacidad humana para transmitir datos exactos a través de cientos de miles de kilómetros, en el vacío espacial, usando láseres que apuntan con precisión milimétrica. Ciencia dura, verificable, triunfante. Un éxito rotundo. Pero claro, al volver la mirada hacia nuestros sistemas terrestres, nos encontramos con modelos matemáticos que alucinan citas falsas y contaminan el rigor histórico de la investigación. Vemos corporaciones utilizando narrativas de terror cibernético para atrincherarse en el poder y llevarse los contratos, mientras otras despliegan promesas utópicas de jornadas reducidas, pues básicamente para tapar el escepticismo interno y sus problemas de liderazgo. Todo esto envuelto para regalo. Eso es. Y coronando todo, tenemos una burbuja financiera implacable que penaliza severamente a los gigantes tecnológicos por intentar forzar a martillazos unas herramientas en un mercado que empieza a mostrar, como tú decías, una fatiga cognitiva evidente. Y es que la tecnología alcanza su máximo esplendor cuando opera alineada con las leyes inmutables de la física, como vimos con los láseres en el espacio. Claro. Pero se vuelve profundamente inestable cuando su principal motor son las proyecciones financieras, el ego corporativo de los directivos y la naturaleza estadística y muchas veces impredecible del lenguaje artificial. Lo cual, me lleva a una reflexión final que creo que va a definir por completo los próximos años. Cuéntame. Si asumimos que herramientas autónomas como el Mythos de Anthropic algún día tendrán de verdad el potencial de vulnerar cualquier sistema digital colectado, y si aceptamos que estos algoritmos van a seguir diluyendo la verdad científica en un mar de referencias sintéticas inventadas, llegará un punto cercano en el que el avance tecnológico más lujoso, más revolucionario y más demandado por las instituciones críticas sea, simple y llanamente, un ser humano certificado operando un sistema completamente aislado y desconectado de Internet. ¡Ostras! La certidumbre humana y el hormigón puro frente al espejismo masivo digital. Me parece brutal. Da que pensar. Muchísimo. Pues con esa imagen tan poderosa resonando, queremos agradecer inmensamente a quienes nos escuchan por acompañarnos a desenredar hoy esta compleja red de información. La curiosidad crítica es y será siempre nuestra herramienta más valiosa. Sin lugar a dudas. Invitamos a la audiencia a seguir interrogando las narrativas corporativas y, por supuesto, sugerimos encarecidamente visitar betaz.news para profundizar en los artículos e investigaciones tan detalladas que han servido de base para esta exploración. De verdad, hay una cantidad fascinante de información esperando ser leída. Totalmente recomendado. Así que nada, mantened la mente abierta, no dejéis de buscar ese terreno sólido y nos vemos en la próxima inmersión profunda.